Saludos amigos. Aquí tenemos una nueva necesidad. Vamos a trabajar con la fórmula sumar.si o conocida en inglés como SUMIF. Aquí yo tengo un listado de ventas realizadas en el departamento de facturación ya registrado en una hoja de Excel y en mi listado están ordenados por su fecha, nombre del vendedor, número de factura y total de factura. Ahora bien, tengo una necesidad. ¿Cuál es? Calcular las ventas que realizó cada vendedor en particular. Entonces, para eso, copio, como tengo acá en un listado adicional, los nombres en limpio de los vendedores para hacer los cálculos aquí, de manera que con uno solo que haga es suficiente porque los demás simplemente copio formato aquí y ya Excel me lo calcula de manera automática. Bien, veamos. La fórmula sumar sí, como pueden ver, tiene una descripción que ya imagino que han leído, que cuando yo la subo acá, igual sum if, selecciono sumar.si. Cuando me voy al argumento gráfico, acá en la barra de fórmulas, me trae este argumento de función. ¿Y qué pasa con este argumento de función? Miren que es muy similar al de la lógica sí, porque tiene tres líneas, por decir, aunque aquella es de evaluación, esta es rangos. ¿En qué consiste? Esta fórmula consiste en un rango, un criterio y un rango de suma. ¿Cuál es el rango? Como usted ya debe conocer en la definición, el rango es el grupo de celdas a evaluar donde yo consigo mi criterio. En este caso, me están pidiendo aquí, donde estoy haciendo la fórmula, el total de ventas realizadas por el señor Ramón Andrés, uno de los vendedores que tengo aquí de número 1 en el listado. Entonces, la pregunta es, aquí en rango, en mi tabla de datos, yo voy y digo, ¿dónde consigo a Ramón Andrés? Y puedo verificar que Ramón Andrés lo consigo en la columna vendedor. Entonces ya desde esto selecciono la columna de los vendedores, miren, de principio a fin, como mi rango de evaluación. Y ahí tengo ya una referencia desde E4 a E24. Pero miren qué pasa. Yo estoy haciendo la fórmula aquí y estoy seleccionando unas referencias que están por acá en otro cuadro. De manera que ahorita cuando yo copio formato hacia abajo, esas referencias se van a mover y me va a ir soltando valores de arriba en los vendedores y me va a ir agregando abajo. Nada que ver. Entonces, para evitar esto, siempre tomando en cuenta cuando voy a copiar formato. Yo para evitar eso, que se me muevan los rangos, este rango lo voy a fijar. Lo selecciono ahí y le doy F4. Y ya tengo mi rango de evaluación seleccionado. Ahora me dice, ¿cuál es su criterio? Bueno, criterio es lo que yo busco, la parte que necesito adquirir de que está dentro de ese rango. Y yo vengo y le digo, mira, como lo tengo los nombres acá en limpio, mi criterio en este caso es este que está aquí. Y como pueden ver, este no lo voy a fijar, porque cuando copies el formato acá hacia abajo, necesito que se vayan cambiando los criterios. Entonces, ese criterio no se fija. En este caso, mi criterio es Ramón Andrés. Ok, voy al rango de suma. ¿Qué es lo que se suma? Bueno, los valores, porque el rango donde está el criterio es para evaluar e identificar el criterio, pero la suma es la parte cuantificable. Entonces, ¿cuál es mi rango de suma? Los valores. Y vengo a la columna de valores o de totales y la selecciono completa. Siempre verifico que los dos rangos, tanto el de evaluación como el de suma, sean de la misma magnitud. Empiezan en la línea 4 hasta la 24 y terminan en la 4 hasta la 24. Que no se me debe olvidar aquí también fijar este rango. Y ya termina mi fórmula. Aquí yo le doy a aceptar y me dice
que Ramón Andrés, amplió un poquito aquí, vendió 62.879,54. Muy bien. Cuando yo copio el formato hacia abajo, ya Excel automáticamente me calcula las ventas de cada uno de los demás vendedores. ¿Cómo yo puedo verificar que eso está correcto? Oh, bien fácil. Vengo acá, me posiciono en la columna de encabezados de la tabla y aplico los filtros. Puedo venir por acá, al lado de las autosumas, donde están los ordenar y filtrar, y ahí están los filtros, mírenlo ahí. Aquí se colocó el filtro en los encabezados. Y yo filtro uno por decir, voy a filtrar dos. Ramón Andrés. Vengo aquí a los vendedores y aplico filtro aquí y selecciono solo, quito la selección de todos y solo dejo a Ramón Andrés. Cuando selecciono a Ramón Andrés, se filtra la tabla y simplemente yo tengo que seleccionar sus totales. Cuando selecciono sus totales, en mi barra inferior, en mi barra de datos, debajo me dice si lo promedio son 12.575, si lo cuenta son 5, si lo suma son 62.879. De manera que ese 62.879 es similar al que me dio la fórmula aquí. Eso me confirma que está correcto el cálculo que me hizo la fórmula. Pero si yo quiero verificar a Ramonita, que da 70.737, filtro aquí con el criterio de Ramonita en los vendedores. Miren qué fácil. Ramonita. Selecciono aquí, aceptar. Y aquí me salen todas las ventas realizadas por Ramonita. Cuando la selecciono, debajo, en la barra de la hoja, me sale que Ramonita, si lo suma, son 70.737. De manera que también confirmo que el cálculo que me hizo la fórmula de sumar sí aquí está correcto. Si veo que hay algo incorrecto ahí, esa fórmula no la hice yo, esa fórmula la hizo Excel. Yo solamente hice la primera y copié formato. Si algo me sale incorrecto ahí, significa que en el copiado de formato hay un error y debo verificar. Pero en este caso no hubo errores y retorno soltando el filtro a mi cuadro completo. Y aquí tengo la fórmula de sumar.si y ahí usted resuelve múltiples situaciones de ventas, de comisiones de vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo otra necesidad. Vamos a ver. Por decir, hay un descuadre y necesito verificar las ventas del día 27/2. ¿Qué es esto? Otro criterio. Subo la fórmula de sumar aquí, sumar sí. Vengo aquí, mírala aquí, sumar.si o son if si está en inglés. Y ahora me voy a la parte gráfica. Siempre la parte gráfica es más recomendable porque solamente tengo que ir y seleccionar y Excel me va autocompletando todo. Me dice aquí, ¿cuál es el rango? Bueno, ahora me están pidiendo una fecha. Entonces mi rango es la columna de fecha. Así. Vengo y selecciono mi columna de fecha de principio a fin y me dice, ¿cuál es su criterio? Bueno, mi criterio es una fecha en particular. ¿Cuál? Esta que se dice 27. En este caso, el criterio lo puedo tomar de aquí o lo puedo tomar de por aquí, de donde exista, porque es uno solo. No tengo que fijar nada porque no voy a copiar formato. Continúo acá. ¿Y cuál es su rango de suma? Los mismos totales. Entonces vengo aquí, selecciono la columna de totales y siempre verifico que son de la misma longitud, tanto el rango como el rango de suma. Del 4 al 24, aquí del 4 al 24. ¿Por qué digo que siempre verifico? Porque cuando usted seleccione un rango más grande que otro, la fórmula le puede dar un error. Y para evitar eso, siempre antes de darle a aceptar, aquí yo verifico que sean los dos de la misma longitud. Y le doy a aceptar. Aquí me dice, mire, del día 27 de febrero, usted vendió 18.300 pesos. ¿Cómo yo verifico eso? Pues yo vengo aquí. Justo, no tengo ni siquiera que filtrar, porque
están ordenadas y aquí en las ventas del día 27 solo tengo dos, 10.500 y 7.800. ¿Qué me da eso? 18.300 pesos. Y ahí confirmo que está correcto el cálculo y aquí termina nuestro video ilustrativo de sumar sí. Verifíquelo. Si no lo entiende, vuelva a verlo, analícelo y se va a dar cuenta que es una fórmula muy fácil de utilizar y que nos va a resolver múltiples problemas y situaciones en nuestro día a día. Así que espero que les sirva de mucho.